Martes 27 de diciembre de 2022, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son Pedro Donoso, politólogo, director de ICARE, Comunicación Estratégica. Al finalizar el 2022, la credibilidad del presidente de la República, ¿cómo se encuentra? El país que le espera en el 2023 con una asamblea que por momentos parecería que sí llega a entendimientos con el Ejecutivo. La consulta popular en medio de la inseguridad que está en la retina de la ciudadanía y los resultados de los diálogos con algunos sectores sociales se van concretando de a poco. Lo vamos a revisar. También estará con nosotros José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del FUT, Frente Unitario de Trabajadores. Una de las promesas fuertes de campaña del gobierno fue crear 2 millones de empleos en 4 años. ¿Cómo va la cifra en medio de una pandemia y de la recesión económica mundial? También la reforma laboral que todos claman, la oposición al gobierno, los sindicatos. Sin embargo, nadie se atreve a consensuar un nuevo proyecto de reforma al Código del Trabajo, a concretarlo. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Estamos terminando el 2022 y señalan algunas voces que ha ocurrido lo impensado, que el gobierno ha levantado su credibilidad y su popularidad que andaba por los suelos y entonces los opositores no terminan de entender qué es lo que ha pasado aquí porque según sus narrativas abiertamente hostiles a la dialéctica, el presidente no ha hecho nada y por consiguiente no hay razones para la recuperación que opera. ¿Alguien no está entendiendo al país entonces las dinámicas que se componen de procesos y circunstancias en esta sociedad del mito, como llaman a nuestros tiempos los consultores de inteligencia comunicacional ICARE, cuyo director Pedro Donoso nos acompaña esta mañana? Pedro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenny, buenos días, gracias a la invitación, atento a sus preguntas. ¿Cómo se podría explicar este repunte findeañero de la reputación y la credibilidad del presidente Lasso a un 2022 complicado en lo político, en lo social, por distintas aristas? ¿Le terminaría sacando la vuelta? Al menos eso es lo que muestran algunas cifras. ¿Se trata de un efecto rebote o es que la gente está leyendo algo que los analistas convencionales y los opositores no quieren o no pueden ver? Hay que diferenciar las cifras, hay que diferenciar si es que, digamos, lo que queremos leer es la credibilidad, por ejemplo, del presidente de la República, ¿no es cierto? O, en efecto, la intención de voto del sí en la consulta popular. Lo que sí no ha variado, y yo creo que es la cifra para nosotros más importante, es del estado de ánimo. De acuerdo, por ejemplo, a Perfiles de Opinión, en su última encuesta de noviembre, el estado de ánimo sigue rondando finalmente el 91.57% de pesimismo, ¿no? Ese es el pesimismo presente y el pesimismo futuro raya finalmente en algo grave también. Solo el 5% cree que el ámbito de la política va a mejorar, solo el 6.79% cree que la economía va a mejorar, el 67.8% cree que el desempleo va a aumentar y el 80% cree que la inseguridad va a aumentar. Entonces, mucho depende de qué cifra querramos ver. Si es que nos detenemos, por ejemplo, en un aumento de valoración de gestión positiva del presidente Lasso, ¿no es cierto? Creo que se debe a varios factores y habría que investigarlos profundamente. El problema de ese tipo de cifras es que puede ser absolutamente contextual y coyuntural. Para nosotros, la cifra del estado de ánimo es mucho más importante porque además marca lo que fue todo el 2022. Digamos una obviedad, ¿no es cierto? Es el primer año que podemos hacer una evaluación de 365 días del gobierno, ¿no es cierto? Porque el año anterior fue un gobierno de mitad de año, ¿verdad? Pero claro, la característica finalmente de este año del estado de ánimo social ha sido el altísimo pesimismo y sobre todo la no credibilidad en el Estado. Esta misma encuesta nos repite finalmente esta cifra que solo el 12.06% cree finalmente en el Estado, ¿no? Entonces hay un altísimo pesimismo y una valoración. Pedro, cuando el pesimismo es tan alto, resulta que cualquier cosa puede cambiar esa percepción, cualquier obrita, cualquier incremento en los índices del empleo adecuado, podría empezar, o en el tema de la seguridad, podría revertir o estabilizar al menos esa sensación, esa percepción, tomando en cuenta aquello. ¿Cuál es el país que en el 2023 le espera entonces a Guillermo Lasso? ¿Un país que con cualquier cosa se conforma?
Yo creo que más bien es lo contrario, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la ciudadanía ya lo que espera es que se revierta su situación, por ejemplo, en el tema de inseguridad. Volvamos a los números, ¿no? En esta encuesta de perfiles de opinión que yo cito, es la primera vez que yo leo, digamos, una cifra tan importante, ¿no? 15 años voy revisando encuestas y es la primera vez que el 59.86% de la gente identifica la inseguridad como el principal problema. Esto quizás es una novedad, porque todos sabemos que estamos viviendo un problema de inseguridad, pero es la primera vez que tanto porcentaje se concentra en identificar un solo problema. El tema aquí es que la inseguridad no se va a resolver, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana, y claro, tampoco las obras van a resolverlo. Entonces, siento yo que ahorita la gente está absolutamente necesitada en que se resuelva ya el problema de la inseguridad, y no sé si las obras que pueda hacer el Ejecutivo puedan revertirlo. Ahora, ¿cuál es del 2023 que se espera? Yo creo que el 2023, para hacer el análisis, hay que partirlo en dos. Hay que partir finalmente el primer trimestre del 2023, ¿no es cierto?, que será un proceso electoral, un año de un proceso electoral, en donde todo se congelará. Yo decía en una entrevista previa que el 2023 va a estar caracterizado por empezar finalmente recién en mayo, cuando las autoridades seccionales se posesionen, cuando hay un nuevo Consejo de Participación Ciudadana, cuando las autoridades de la Asamblea Nacional, digamos, cambien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el movimiento de las calles, los movimientos sociales, es altamente probable que no hagan ninguna movida por estar en proceso electoral, ¿no? Pero entonces, también va a hay que estar dividir el afectado 2023 en eso. Ese primer trimestre, Pedro, sin duda va a estar también afectado por la campaña electoral de la consulta popular. Consulta que al día de hoy, según los sondeos, cuenta con los respaldos necesarios para ser aprobada. Claro, aún no empieza siquiera la campaña, pero si bien es cierto que el gobierno no ha demostrado solidez, la oposición también luce carente de sinergia y de sindéresis. ¿Asistiremos entonces a una confrontación de debilidades? Yo creo que sí, pero además es un proceso electoral muy interesante porque es un proceso electoral sobre otro proceso electoral, ¿no? Es un proceso electoral de dos pisos y lo interesante finalmente va a ser analizar cuál es la dinámica. Yo creo que la tarima del proceso electoral de las seccionales será el sí o no la consulta popular y la tarima del sí o no la consulta popular serán las seccionales. Usted verá candidatos a concejales, de alcaldes, prefectos hablando del sí o no en la consulta popular. Entonces va a ser un proceso electoral muy complejo de entender, de analizar y de llevarlo finalmente, ¿no? Yo concuerdo con usted, ni la oposición ni el oficialismo, digamos, están, yo creo que hablando de lo que la gente habla en la sobremesa finalmente, ¿no? Si hay un divorcio entre lo que siente la ciudadanía y lo que la clase política puede estar discutiendo, y eso, digamos, nos conlleva a no poder entender qué es lo que puede suceder con respecto al tema de la consulta popular, ¿no? Y el hecho de presentar una consulta desliga al presidente de su movimiento político. Es decir, le pregunto, Pedro, ¿la gestión de Guillermo Lasso no se la va a terminar midiendo por los resultados que obtenga, creo, en las seccionales, como ocurre tradicionalmente a los gobiernos que tienen pues elecciones intermedias, sino por los que obtenga la consulta popular? Yo voy a lanzar una hipótesis. Me parece que el gobierno le apostó a que la consulta popular sea el proceso electoral, porque podemos ver que, por ejemplo, sus candidatos en las principales ciudades del país, ¿no es cierto?, de las 7 provincias que se llevan el 70% de los electores, no son candidatos fuertes y no tienen unos números, digamos, importantes para ganar. Entonces, parecería que la apuesta del Ejecutivo es el proceso eleccionario de la consulta popular, que además es un gran riesgo, ¿no?, porque después tendrá que administrar o esa derrota y, sobre todo, quizás una ganancia en la consulta popular, que puede ser un escenario bastante preocupante también. ¿Por qué preocupante? Porque tendrá que administrar el sí, y si la campaña gira alrededor de que la consulta popular va a resolver el problema de la inseguridad, tendrá que asegurar que finalmente no haya problemas de inseguridad después de ganar el sí. Y yo creo que administrar esa victoria es muy grave, porque a la larga el problema de la inseguridad es un problema estructural que no se va a resolver con la consulta popular. Entonces, sí puede haber ahí un problema de gobernanza. La mala relación, y hablemos de gobernanza, la mala relación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, desde Carondelet siempre tendrán a quien echarle la culpa. Totalmente de acuerdo. Y la Asamblea también tiene a quien echar la culpa con respecto al Ejecutivo, ¿no es cierto? Y en esa disputa vemos cómo hay un proceso de, digamos, desvanecimiento de la institucionalidad, ¿no es cierto? Se degrada la institucionalidad. Entonces vemos ahorita 5 funciones del Estado, de las cuales 4 están en crisis y 4 en crisis interfunciones. Y eso coadyuva finalmente al pesimismo y coadyuva también a la no credibilidad en el Estado. Y cuando uno no cree en el Estado y tiene altísimo pesimismo, la violencia muchas veces es la respuesta, ¿no? Y quizás es lo que estamos viendo. Ahora, Pedro, independientemente de lo acordado con la CONAIE y del cumplimiento de esos compromisos, ¿ves en el 2023 una nueva confrontación entre el movimiento indígena y el poder constituido? Yo creo que es altamente probable, pero como le decía Lenin, a partir de abril, mayo.
Es decir, el proceso electoral va a congelar cualquier tipo de movilización social porque los movimientos sociales también están dentro del proceso eleccionario, ¿no? Es decir, cuando tú tienes tensiones sociales necesitas una válvula de escape y el proceso eleccionario es de esa válvula de escape por lo menos en los 3 o 4 primeros meses del 2023. Por eso decía yo, el 2023 recién podría empezar en abril o mayo, ¿no es cierto?, como un año real para un poco medir el pulso de la gobernabilidad que le espera al Ejecutivo. Y ese 2023, a propósito de gobernabilidades, ¿qué nos depara en la relación entre Ejecutivo y Asamblea Nacional? ¿La de la disputa rastrera por el control del Consejo de Participación Ciudadana o la de los acuerdos unánimes en leyes como la de transformación digital? Lancemos una hipótesis igual, porque es difícil como proyectar el futuro, ¿no? Pero creo que no va a haber nada nuevo. Es decir, otra vez la espada de Damocles de la muerte cruzada sigue golpeando, ¿no es cierto?, las puertas de la actualidad. Ya lo vivimos a mediados del 2022, lo vivimos ahora finalmente. Yo creo que ese será el matiz, una tensión entre legislativo y ejecutivo. No se sabe si finalmente se aplastará ese botón, que quizás es una válvula de escape que nos da la Constitución de la muerte cruzada, pero creo que sí, se mantendrá, yo creo que la tensión, y mucho tendrá que ver cómo se resuelve esa tensión, yo creo que extrapolado a las calles, ¿no? Esos resultados de las preguntas que refieren a la reducción de asambleístas, pero sobre todo al del control estricto sobre las organizaciones políticas, ¿podría de alguna manera morigerar las conductas parlamentarias? Yo creo que no, porque de una u otra manera ese resultado se podría ver si se vota por el sí a partir del 2025, ¿no? Entonces, creería que no. Yo creo que más bien la muerte cruzada es una amenaza real, ¿no es cierto? Muchas veces pareciera ser que es una amenaza más que una realidad que está puesta en la Constitución. Creo que ese podría ser, digamos, la dinámica. Pero yo creo que el camino del legislativo, ejecutivo y esa relación, creo que lo va a marcar mucho las calles si es que se empiezan a calentar, ¿no es cierto? Porque además el gobierno ha sido muy, quizás ha sido incapaz de administrar esa propia expectativa que va generando, ¿no? Entonces, cuando va generando una expectativa que después no puede administrar, la oposición puede tomarse de ello para establecer una tensión, ¿no? El presidente encendió una luz en los Estados Unidos a la que ha querido bajarle la intensidad, pero encendida ha quedado la posibilidad de correr por una reelección. ¿Eso hace, Pedro, que todas las acciones gubernamentales de ahora en adelante sean leídas de una manera distinta, que cada gesto sea identificado bajo una suerte de sospecha? Sí, absolutamente. Yo creo que ese fue un error de indisciplina, de vocería, diría yo, ¿no? Otra vez, digamos, generar una expectativa que anula los resultados que se pudo haber tenido de esa visita oficial, por ejemplo, y que establece que esos son los titulares y, como usted muy bien dice, ¿no es cierto?, establece un nuevo filtro para mirar las cosas, ¿no? Incluso, en mi criterio, ridiculiza un poco la imagen, la presencia del presidente de la República, y es un filtro que se puede establecer para leer lo que haga futuro también, ¿no? El tema de inseguridad al que nos referíamos anteriormente, hay una deuda pendiente altísima, pero parecería que el gobierno compra tiempo con este asunto de la consulta, tiempo en el que se supone debería darse el grueso de las adquisiciones que requiere la fuerza pública. Sin embargo, eso tampoco es garantía de que vaya a haber una reducción considerable de los índices de inseguridad a nivel nacional. También está pendiente la aprobación de algunas leyes por parte de la Asamblea. ¿Ves tú alguna posibilidad, Pedro, de voltear esa percepción negativa de la ciudadanía sobre el manejo de la crisis de inseguridad en el país, o definitivamente eso es un tema que va a permanecer, no diría solamente durante el 2023, sino hasta que se termine al menos este mandato? Solo revirtiendo los índices de inseguridad, pero además revirtiendo finalmente los índices sociales, creo que es la única manera en que se pueda cambiar esa realidad. Y eso, digamos, no se resuelve ni con consultas populares, ni con leyes, etcétera, se resuelve con mucha política pública, ¿no? Es decir, mejorando el empleo. Vemos, por ejemplo, las cifras, se publicaba, por ejemplo, estas cifras de migración de Panamá. Ecuador es el segundo país con más migrantes atravesando el Darién, después de Venezuela. Entonces, digamos, el tejido social está tan quebrado y está tan roto que finalmente la inseguridad y la delincuencia es una realidad que va a permanecer si es que no se establecen políticas públicas, más políticas públicas sociales que militares o policiales finalmente, ¿no? Y creo que en eso tiene una deuda importantísima el Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo más se puede avisorar que el sistema judicial se pueda pues mantener sin cambios, alentando a que la impunidad se enseñoree en la República, permitiendo que delincuentes de cualquier laya paseen sus impudicias por cualquier lugar de la República? ¿Cuánto tiempo más sin una reacción social contundente, o esos asuntos solo les interesa a unos cuantos pero no movilizan a las sociedades?
Yo creo que movilizan a las sociedades de manera indirecta, pero ¿hasta cuándo? Ojalá yo tuviera esa respuesta, pero sobre todo, digamos, yo creo que el fenómeno está en que en este proceso, ¿no es cierto?, de vacío político, todo entra en disputa y la justicia es un elemento que también está en disputa. Entonces se va a mantener, yo creo que en ese proceso de disputa hasta que finalmente uno de los dos bandos, de los tres bandos, de los 5 bandos gane y se establezca un tiempo en el que gobierne la justicia, como ha sucedido en el Ecuador ad infinitum y siempre, ¿no? Creo que es importante, digamos, que la clase, digamos, las élites en este país, yo no digo élites de manera despectiva, sino en general, ¿no? Las élites académicas, culturales, políticas, sindicales, gremiales, mediáticas, etcétera, pongan también a la justicia como un tema absolutamente fundamental, incluso también para resolver el problema de la inseguridad, que yo creo que tiene 3 maneras de verlo, ¿no es cierto? El tema, digamos, policial militar, el tema social y el tema, evidentemente, de la justicia que evita la impunidad. Tú dices hasta que alguno de los bandos gane, ¿hay posibilidad de que ese triunfo sea por una vía democrática? Creo que es el proceso eleccionario, digamos, ¿no? Es decir, vemos finalmente que la válvula de escape que únicamente tenemos es la lógica democrática, es, digamos, la asamblea que tenemos, es el ejecutivo que tenemos, incluso es del Consejo de Participación Ciudadana que tenemos. La democracia finalmente es la única receta que nos puede resolver las tensiones, ¿no es cierto? Y que puede evitar que la violencia se tome, ¿no es cierto?, la dinámica política. Ahora lo estamos viendo que no. Estamos viendo candidatos asesinados, estamos viendo periodistas asesinados, etcétera. Y claro, ahí es cuando, ¿no es cierto?, la periferia empieza a gobernar y cuando el Estado no está administrando esas tensiones sociales. Bueno, y candidatos relacionados con el narco también, situaciones que antes no eran comunes en el país, pero que al parecer hoy en día están normalizadas y acusan desde un lado que faltan normas y desde otro lado que no se las aplica de manera correcta. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver, ojalá y eso cambie y cambie pronto. Pedro Donoso, politólogo, director de ICARE, Comunicación Estratégica, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Felicidades. Igualmente. Luego de la pausa volvemos con José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Este 2023 se podrá finalmente concretar una reforma al Código del Trabajo que vaya acorde con nuestros tiempos. Ya regresamos. De 8 millones de ecuatorianos que tienen algún tipo de empleo, solo 3 millones cuentan con empleo adecuado. El resto están en el subempleo, con empleos inadecuados o en las otras categorías que significan que no alcanzan a recibir el salario mínimo, que no tienen acceso a la seguridad social. Y aquí viene el debate de siempre. ¿Es necesario reformar el Código del Trabajo? ¿Será suficiente con el cambio de la norma para cambiar esta situación laboral en el país o se necesita de algo más? Lo vamos a conversar con José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, vicepresidente del FUT. José, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia. La semana pasada el presidente de la República señalaba que durante este gobierno se han creado más de 500.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Ustedes desde el sindicalismo observan ese crecimiento también o discrepan con la cifra? Lenin, la política neoliberal es contraria a la generación de empleo y los hechos lo están demostrando. Pese a que se han normalizado las actividades luego de la pandemia, el nivel de la recuperación del empleo ni siquiera se acerca al 2019. Entonces, cuando el presidente dice de que se han generado 580.000 empleos en nuestro país, no hablamos ni siquiera de la recuperación de un 50% del 1.200.000 personas que perdieron el empleo en la pandemia. Entonces, evidentemente que está la cifra corta a las expectativas de lo que anuncia el gobierno como tal. ¿Ustedes identifican entonces como Unión General de Trabajadores como razón para que no haya un mayor crecimiento en el empleo en el modelo económico que se aplica y no en la falta de una normativa adecuada, moderna, que responda a los requerimientos, a las necesidades del Ecuador de hoy? Hablar de que el código es rígido significa para los empleadores y para el gobierno vulnerar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. El Código del Trabajo ya no es el mismo del año 38, ha tenido más de 100 reformas, pero en nuestro país en la actualidad existen 42 tipos de contratos. Entonces decir que no se puede generar inversión y que no se puede contratar porque no hay las herramientas suficientes o que el código es muy rígido, como lo vienen anunciando, es falso. Hay tipos de contratos en
diferentes actividades, tanto en el tema agrícola como el tema petrolero y en las diferentes actividades en nuestro país. Entonces, no pasa por ahí. No se puede hablar de generación de empleo o de la recuperación del mismo si es que no existe inversión pública. Y el presidente Lasso, cero en inversión pública, obviamente porque ha preferido invertir y cumplir con el Fondo Monetario Internacional y no atender el sector social. Y una de las demandas que exige el pueblo ecuatoriano es la generación de empleo. 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa están en la desocupación, están en el subempleo. Y entonces, si no existe inversión pública, no podemos hablar de generación de empleo en nuestro país. Y sí, es verdad, ha sido baja la inversión pública y por ello el impacto en el crecimiento de empleo desde ese sector ha sido bajo, pero el sector privado, que es el que genera 7 de cada 10 empleos en el país, ellos señalan, ellos afirman de que el código sí es rígido y que no es adecuado para los requerimientos del Ecuador de hoy. ¿Cómo concordamos entonces estas dos posiciones? Los hechos están a la luz pública. Vuelvo y repito, 42 tipos de contratos en el tema panicultor, en el tema agrícola, en el tema ganadero, en el tema petrolero, el famoso contrato del giro del negocio, que usted puede contratar por 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 y 10 veces a la misma persona y no se le garantiza estabilidad laboral como tal. Entonces, no pasa por establecer de que no existe una normativa cuando en la práctica lo que no existe es una política de generación de empleo, no existe una inversión pública y tampoco existe un incremento general de sueldos y salarios para los trabajadores, que es un mecanismo de generar empleo porque se va a generar demanda. Si hay demanda hay producción y por ende si hay producción va a haber empleo en nuestro país. Esto que hemos venido planteando los trabajadores desde el Frente Unitario, desde nuestra central sindical, obviamente no ha sido acatado por los gobiernos de turno. ¿Y cuál debería ser esa política de generación de empleo? ¿Qué debería incluir? La pequeña y mediana industria es la que genera empleo en nuestro país, pero cuenta solo con el 20% del capital. Y entonces es fundamental que el gobierno designe recursos que tiene en el Fondo de Reserva Internacional a este sector, en vez de únicamente tenerlo para que le vean con buenos ojos el Fondo Monetario Internacional. No es del gobierno, pues, José. Esa plata es de los depositantes, sí, esa plata es del IES, esa plata es de los gobiernos autónomos descentralizados. Puede servir un porcentaje para el sector social, para favorecer a la pequeña y mediana industria, que es la que genera empleo en nuestro país. Únicamente lo tenemos para los buenos ojos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si no cambiamos de una política económica, una política social, no van a cambiar las realidades en nuestro país. La pequeña y mediana industria, la construcción, el turismo, la manufactura son las actividades donde se debe poner los ojos para generar empleo en nuestro país, pero lamentablemente estos sectores están abandonados. Y entonces no pasa porque si existe o no un nuevo Código Orgánico del Trabajo, que el Frente Unitario lo ha presentado a la Asamblea el 20 de octubre del 2021, ha cumplido un año. Hoy el Pleno de la Asamblea le ha dado 90 días para que la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social lo trate. Esperemos entonces que en el 2023 la Asamblea tenga la decencia de sentarse a discutir un nuevo Código Orgánico integral laboral que va en las condiciones actuales que hemos planteado los trabajadores, siempre y cuando vaya en la progresividad de los derechos, que se respete el trabajo como parte de los derechos humanos, y tercero, que en lo fundamental busca es combatir la desigualdad social a través de la generación de un empleo estable con salarios dignos en nuestro país. Y ya vamos a ir a eso, pero antes usted decía hace un momento que debería haber incrementos salariales para que entonces haya un mayor consumo y ese mayor consumo dinamice a las industrias y por ende ellas requieran de una mayor cantidad de trabajadores. Sin embargo, durante este gobierno el salario se ha incrementado en un 12.5%, sin embargo no hemos visto sí un crecimiento en las ventas, pero no un crecimiento en ese mismo porcentaje en el requerimiento de nuevos trabajadores. Parecería que esa fórmula que usted expuso hace un momento no es exacta.
Lenin, 20 años de la política salarial de lo mismo. Y decimos esto porque no hablamos de un incremento general de sueldos y salarios, solo una fijación a un porcentaje que no bordea el 18%. Y eso se arrastra desde el 2016 para poner un antecedente del 2006, perdón. Entonces, si no sobrepasa el 18%, no hablamos de una política general de sueldos y salarios, solo es para el sector privado. En el sector público, quienes estamos bajo el régimen del Código del Trabajo, están congelados los sueldos y salarios desde el 2012, porque ahí únicamente se puede incrementar a través de contratos colectivos y actas transaccionales. Y el acuerdo ministerial 054, que si bien es cierto está vigente desde el 2015, es el mismo desde el 2012 porque únicamente le cambiaron la fecha como tal. A los servidores públicos de la misma manera, por más de 9 años, los sueldos y salarios congelados. Entonces, no podemos decir que existe un incremento general de sueldos y salarios. Ejemplo, si una persona gana $450, ¿cuánto se le va a subir en el 2023? Ni un solo centavo. Entonces, lo que nosotros hemos venido demandando es política general de sueldos y salarios para recuperar el poder adquisitivo y cerrar la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar que bordea los $760. Entonces, esa política debe cambiar, debe funcionar el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que lamentablemente funciona una vez o 2 veces anualmente, cuando es el espacio para discutir de manera tripartita la generación de empleo y el tema de una política salarial que lamentablemente no funciona en nuestro país. Hablemos de la reforma sobre la que usted ha dado algunas luces. El gobierno, ahí están de acuerdo en algo, ¿no? En que es necesaria una reforma. Usted dice, la hemos presentado desde hace tiempo en la Asamblea, sin embargo, pues en el Legislativo, se sabe, no pasa mayor cosa. Ahora, en este país, los jóvenes necesitan de trabajos flexibles que les permitan estudiar, desarrollar otras actividades sin la rigidez de permanecer 8 horas en un determinado espacio. Y a eso tradicionalmente los sindicatos se han opuesto. José, y se han opuesto exponiendo el argumento de la precarización laboral. ¿Cómo conciliamos los requerimientos de quienes no tienen trabajo con el respeto a los derechos laborales en medio de un cambio estructural de los mercados de trabajo que dejó la pandemia? Lenin, primero no nos hemos opuesto a que los jóvenes de este país estudien y trabajen. Nosotros planteamos en su momento de que los jóvenes que hacían las prácticas profesionales, las pasantías, sean consideradas como experiencia laboral. Sin embargo, eso no se ha tomado en consideración porque dicen que no se contrata porque no tienen experiencia. Y hoy resulta de que los que ya tenemos más de 40 años no nos quieren contratar porque decimos que ya no producimos igual que los que tienen 25 o 30 años. Entonces, esas son las irregularidades que existen en nuestro país. Nosotros lo que venimos planteando es el trabajo parcial permanente. Significa eso 4 horas diarias de lunes a viernes, 20 horas a la semana, y entonces con todos los beneficios de ley, seguridad social, 13º, 14º sueldo y todas las compensaciones que por ahí le corresponden. Entonces, si el joven estudia en la mañana, trabajará las 4 horas en la tarde y viceversa. No nos hemos opuesto sí a la precarización y a la explotación laboral, pero evidentemente que hemos venido planteando el tema de la jornada parcial permanente que está en la Constitución y que está en el mismo Código del Trabajo, y que es fundamental que eso se aplique en nuestro país para que esos más de 600,000 jóvenes que ni estudien ni trabajen tengan la oportunidad por lo menos de trabajar en nuestro país. El ministro de Trabajo, cuando se entregó a la Asamblea la ley de creación de oportunidades, decía que precisamente eso que usted acaba de señalar era lo que estaba contemplado en el proyecto. ¿Es así? No constaba eso, por eso no se dio paso. Lo que se buscaba era eliminar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Era una ley totalmente regresiva. Otro ejemplo es de que la Asamblea acaba de aprobar la famosa ley Violeta, que fue presentada el 13 de abril del 2021 por el expresidente Moreno, y lo que aprueban es la precarización de la mujer trabajadora. Un ejemplo, hoy en el Código del Trabajo habla de que tienen por maternidad
maternidad 12 semanas. En esa ley le acaban de reducir a 10. Entonces lo que han buscado es instrumentos no para generar empleo, no para proteger los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, sino para seguir violentando los mismos. Entonces, obviamente, la propuesta del gobierno que en su momento se presentó era una ley totalmente regresiva y por eso, obviamente, fue rechazada a través de la Asamblea por las diferentes acciones y denuncias que hicimos los trabajadores y los sectores sociales de nuestro país. José, ¿y qué pasa con quienes quieren tener el derecho de trabajar por horas y resulta que el código, la norma, la constitución en este país no lo permite? Lenin, repito, el código sí lo permite, la misma constitución habla de las 4 horas del trabajo parcial permanente, lo que está pero prohibido si quiero trabajar 5, es el si quiero trabajar por 6, horas. si quiero trabajar 2. No se puede trabajar 2 porque la Constitución lo prohíbe, el tema del trabajo precario, y también a través del mandato constituyente número 8 se eliminó el tema de la precarización laboral. Entonces, eso no es permitido. Sí es permitido trabajar 4, 6 horas conforme lo hemos venido planteando nosotros. La Organización Internacional del Trabajo ha contemplado la posibilidad de que se flexibilice, y más aún tomando en cuenta que luego de la pandemia el mundo ha cambiado. Antes hubiera sido impensado este asunto del teletrabajo, y mire usted que hoy en día está prácticamente normalizado. Es tiempo de cambiar la Constitución. Si hay personas que quieren trabajar 2, 3 horas diarias o tener una mayor flexibilización, qué sé yo, hoy día trabajar 3 horas, mañana trabajar 5, pasado mañana trabajar 4, dependiendo de cómo se adecue a sus actividades diarias. ¿Por qué no permitirle a la gente que decida cuánto tiempo quiere trabajar en un día? La mayoría del pueblo ecuatoriano requiere un trabajo estable con salarios dignos, porque eso le va a permitir poder proyectar el desarrollo de su vida, tanto individual como familiar. Si usted tiene un trabajo estable, puede también acceder a un crédito, tanto hipotecario, criografario, para poder desarrollar su vida. Pero si lo hace trabajando 1 hora o 2 horas, eso no va a ser correcto. Entonces, habrán sectores que sí lo plantean, pero la mayoría obviamente quiere trabajo estable con salarios dignos en nuestro país, y la OIT habla de un trabajo decente, y hablar de trabajo decente es entonces buscar los mecanismos para que vayan en el derecho al trabajo como parte de los derechos humanos, que es fundamental. Nosotros nos hemos planteado la voluntad de discutir, de debatir, y esperemos que la Asamblea en estos 90 días nos convoque a los distintos sectores y que el país tenga un nuevo Código Orgánico Integral Laboral en el 2023. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, vicepresidente del FUT, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Y aquí terminamos Contacto Directo por el día de hoy, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.